Hola a todos nuevamente y bienvenidos hoy al canal. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y es ¿cuál inversión es mejor? ¿Invertir en la casa de tus sueños o sencillamente invertir todo el dinero en bolsa? Muchas personas dirían que comprar una casa es la mejor inversión y esto es lo que nos dijeron nuestros padres. O sencillamente que invertir en la bolsa de valores no es tan rentable porque necesitas demasiado conocimiento. Cualquiera de los dos activos en el tiempo al final son una buena opción, pero vamos a analizar con los números, solo con un ejemplo práctico, cuál de las dos es la mejor rentabilidad en un futuro. Vamos a entrar en materia y te lo voy a mostrar. El primer paso acá es, me voy a ir a la página que se llama Bankrate y es una página de o enfocada en el tema de mortgage, o sea, en el tema de casas aquí en los Estados Unidos. Vamos a tomar un ejemplo y es una casa que cuesta promedio $500,000. Un down payment de 50,000 financiado a 30 años y un interés promedio de 6.8. Aquí me pide un zip code y es el lugar donde me encuentro, aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora bien, cuando yo ingreso los datos, pues sencillamente me da un monthly payment break. Es de 2.570, es decir, que voy a pagar un mortgage o una cuota mensual aproximadamente de 2.570. Obviamente aquí este precio puede subir porque los taxis aquí en la ciudad de Nueva York pues no están en 329, están en promedio entre 1.100, 1.200, pero vamos a hacerlo a modo de ejemplo porque los precios pueden subir o bajar. Y aquí también los seguros también, dependiendo en cada estado, si son estados costeros, probablemente ese seguro va a ser mucho más alto. Entonces lo que hacemos acá es irnos a la parte de amortizar y acá tenemos entonces prácticamente el préstamo sería de 450 y finalmente pagaríamos total de interés más pago 1.199.000 y el total del costo del préstamo serían de 800,486 y la pagaríamos en julio del 2024. Al momento que grabo este video, 17 de julio, pues el interés a 6.8, pero este interés probablemente puede subir o bajar. Hace más o menos un mes estaba en 7.01. Y aquí puedo ver toda la tabla de amortización. Pero para hacerlo un poco más práctico, estos 2.223 en la tabla de amortización vamos a verlo más práctico. Porque pues al final son los números y acá me voy a ir aquí al Excel. De hecho, vamos a mirar cuál era el que tenía yo. Creo que estaba haciendo, era este, sí. Acá y acá, listo, perfecto. Vamos a mirar que si estoy acá, sí. Entonces, primer caso, teníamos que la casa costaba inicial los 500,000 acá. El valor de la casa, vamos a trabajar en un Excel, $500,000. Interés de la casa, 6.80, yo lo dejé como aproximado, 6.83, pero lo dejé 6.80. Y aquí lo voy inclusive lo voy a ampliar un poco más, de hecho, para que ustedes lo puedan visualizar. 6.80 y la cuota inicial son 10%, que lo vemos acá, que equivalen al 10%, lo coloqué acá. Ahora, ¿cuál es el valor financiado? Pues los 450, aquí dice el loan amount, es el préstamo, el monto del préstamo, que son los 450 que están acá. El pago mensual me quedaría más o menos, cuando lo vimos acá en el pago, 223.57, que si lo vemos acá, lo coloco. Ahora, algo interesante acá, volviendo acá al tema. El valor, digamos, la valorización, porque aquí mucha gente se preguntaría, pero es que usted no tuvo en cuenta el costo de la valorización. Entonces, yo estuve investigando en internet y el costo de la valorización es alrededor del 4%. Es decir, que si yo multiplico el 4% por el valor de la casa, significa que esta casa se está valorando alrededor
promedio anual alrededor de un 4%, que equivale más o menos a los $18,000 mensuales. Y si yo lo multiplico, ese valor que está acá por los 30 años, o sea, los 18,000 por 30, pues me da un valor de $540,000, que esto al cabo de los 30 años es lo que va a subir por el 4%. Es decir, que en los 30 años mi casa se va a valorizar más de $500,000. Si yo cojo y sumo la valorización en 30 años, que son más o menos 540, más el valor financiado de la casa, que son 450, más lo que yo di de down payment o de cuota inicial, que fueron 50,000, pues alrededor esa casa promedio va a costar 1,040,000. Y aquí mucha gente me va a decir que no, que esto es mentira, que la casa va a valer mucho más. Solo esto es un ejemplo práctico de una casa. Ahora bien, si yo me voy acá, voy a colocar aquí un poco de acá. Si yo me voy acá y sumo, acuérdense que ustedes dirán, pero ¿usted de dónde sacó este valor? 1,199,409. Recuerden que si yo cojo, vamos a colocar acá, de hecho me voy a volver un poco más acá, y, perdón, voy a colocar acá View y voy a ir aquí a frizar esto para poderlo visualizar. Los intereses que están acá, lo que me muestran 1,199,000, si yo cojo y sumo, el total me da 1,199,000, que es el valor que está acá. Significa que si yo cojo y multiplico más los 30 años por 12, me darían 360 meses, que es lo que yo voy a pagar acá. Los pagos que esto que está acá, son los intereses, la sumatoria de este valor acá durante los 360 meses equivalen a los intereses que yo voy a pagar en 30 años. Es decir, que yo voy a pagar 1,199,409, que lo vimos acá. Perdón, ahora bien, los pagos, estos $800,000 con 486, que es lo que está acá, son los pagos mensuales. Esta cuota al final es una cuota fija durante los 30 años. Entonces, si yo cojo y sumo los intereses más el pago, significa que yo pagué aproximadamente un valor de casi $2,000,000 por un préstamo de 450. Aunque mucha gente dice, sí, pero es que su casa ya se valorizó. Ahora su casa vale casi más de $1,000,000. Pero si ustedes se dan cuenta, casi yo pagué el 900,000, casi $1,000,000, mucho más en esos 30 años. Significa que la casa la pagué casi el doble. Pero mucha gente dice, no, pues que la casa la puedo rentar y aquí va a valer muchas cosas. Si la casa usted vive en la casa, si la renta, en fin, solo hablamos de números. Y este valor, así los 2,000,000, es lo que me costó de los intereses más el pago que yo hice todos los meses. 1,000,000, casi 2,000,000 de pesos. Y usted pagó, pues obviamente, su casa se la hizo casi 1,000,000. Entonces, al final de tener una casa, va a tener muchos pros y contras, porque usted la puede coger como inversión, vivir en ella, rentar una parte, o sencillamente comprarla y solamente rentarla. Cuando usted la compra para solamente rentarla totalmente, ahí puede ser otro panorama diferente. Pero si usted vive en esa casa y renta, o solamente vive en esa casa, pues el panorama va a ser totalmente diferente, porque al final usted la casa la pagó doble vez y apenas completó, se la compró de 450, llegó a valer 1,000,000, 1,200,000, pero al final usted pagó mucho más en intereses. Y este es el problema, que los bancos hacen dinero con usted. Usted se apalancó con los bancos, pero al final el banco le cobró casi el doble. El banco se ganó otro $1,000,000 al final de los 30 años. Ahora, este es el primer escenario. Ahora vamos a ver otro escenario. Ahora, ¿qué pasaría si usted coge lo mismo? Es decir, vamos a irnos acá
Vamos a irnos a Home y voy a ir a View y voy a quitar esto de acá. Ahora, ¿qué pasaría si usted sencillamente coge la misma inversión de los 500, de los $50,000? Usted coge una inversión inicial de los $50,000, pues coge la inversión, usted está pagando en el down payment, que es alrededor de 2,223, pero digamos que lo invierte en la bolsa. La bolsa está pagando en el SP 500 un promedio del 8 al 10%. Yo lo coloqué aproximadamente en el 8%. Ahora bien, vamos a mirar algo. ¿Qué pasaría si ustedes cogen e invierten en un ETF? Y un ETF, en este caso, si ustedes lo invierten en el BUG, es un ETF que nos vamos a mirar un poco más qué compañías lo componen. Un ETF ustedes pueden invertir y vamos a mirar qué compañías o qué holding lo pueden tener. En este caso, vamos a mirar los holdings. Ustedes pueden invertir en este ETF sin saber nada de acciones. Un ETF a largo plazo y vamos a mirar qué compañías lo contienen. Ejemplo, este ETF, por ejemplo, tiene aproximadamente 200 compañías que replican al SP 500. Tenemos a Microsoft. Aquí está la ganancia que ha tenido en el año. Las compañías mejores. Tiene un porcentaje acá del 12,6%. A Apple, donde se ha valorizado en el último año el 21,69%. Y aquí está la acción de la corona, la acción que más se ha valorado en los últimos años, y es Nvidia. Nvidia se ha valorado actualmente a la fecha casi 172% y tiene una participación acá con este ETF del 10,62%. Tenemos a Amazon, a Meta, a Google, a Alphabet, a Tesla, a Visa. Y si seguimos acá, podemos buscar diferentes acciones que siguen acá. Aquí están todas las. Tenemos a Silo, que es encargada, toma el tema de real estate. En fin, tenemos todas las compañías. Y la pregunta del millón, ¿qué hubiera pasado si ustedes, vamos a volver acá, análisis acá, si ustedes hubieran invertido en este ETF? Este ETF, por ejemplo, se ha valorizado en lo que lleva de este año casi un 24,82%. Nuevamente alto, acuérdense que hablábamos de un 8% con el SP 500 anual. Ahora, en el último año, este ETF se ha subido casi un 32,64%. Si yo hago esto con interés compuesto, pues sencillamente hubiera ganado muchísimo dinero. Y en los últimos años, este ETF se ha valorizado 328,73. Ustedes pueden invertir en este ETF que lo componen diferentes acciones, en este caso las acciones de tecnología, donde está más enfocado este ETF, sin saber nada de trading ni comprar ni de opciones, nada, sencillamente comprar a largo plazo. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo utilizo la calculadora de interés compuesto y me voy a ir de lo más bajo? Es decir, voy a coger la inversión inicial, que son los $50,000 que yo utilicé en el pago de la casa. Y voy a pagar todos los meses lo mismo que yo pago de mortgage o de pago mensual de la casa, que son alrededor de 2,223,57. Voy a hacer una contribución mensual durante los próximos 30 años, que es lo que me da la cantidad de tiempo, y con una tasa del 8%. Baja. Recuerden que cuando hablábamos acá, este ETF se ha valorizado casi un 32,61. Si yo lo meto acá, obviamente que triplico y este valor que están 3,525 va a ser alrededor de casi 10 millones. Pero me voy a ir con un caso hipotético, con una tasa de interés más baja, que digamos se ha ganado el SP 500 que ha estado entre un 9 y un 11%. Me fui con la tasa más baja que es un 8%. Frecuencia de capitalización, que me lo haga sencillamente. Cuando yo calculo esto con tasa de interés compuesto, utilizando los mismos datos como si hubiera comprado la casa, misma cuota inicial o el mortgage que fueron de 50,000, la cuota que estoy pagando mensual que me quedaron de 2,200, casi $2,300, y lo voy a hacer todos los meses sin fallar durante 30 años con una tasa de interés del 8%. Y miren lo que pasaría. Al cabo de los 30 años, yo hubiera ganado alrededor de
3.525.075. Es decir, que yo hubiera casi triplicado o triplicado este precio. De esto que yo hubiera invertido, totalmente yo no me hubiera ganado 1.000.000, sino me hubiera ganado 3.525.000. Con esto yo me hubiera comprado 3 casas en 30 años. Ustedes dirían, pero eso es mucho tiempo. Ahora, yo quiero saber si yo quiero comprar esta casa que me cuesta de 1.000.000, más o menos lo que yo invertiría, digamos, la casa me costaría con la valorización en el 4% anual, al cabo de los 30 años la casa costaría 1.000.000, pero puede costar 1.000.000, 1.200.000. Ahora, ¿en qué año yo podría recuperar esta inversión? Pues yo puedo mirar acá donde dice show, más o menos 1.000.000, póngale 1.200.000 en el año. ¿En qué año yo podría recuperar? Aquí estoy mirando acá y aproximadamente en el año 17, yo ya, aquí dice valor futuro, contribuciones totales, lo que yo tendría más o menos alrededor, acuérdense que yo llegué a los 3.525. Lo que está acá, si nos damos cuenta, aquí va las contribuciones totales, lo que yo voy ganando, lo que yo voy, aquí están los intereses. ¿Cómo se despega aquí? Básicamente en el año prácticamente como 17 en valor futuro, con las contribuciones totales que yo he hecho, más los intereses, probablemente en el año 17, 18, inclusive lo puedo ver tallado acá, exactamente en el año 17 tendría 1.085.000 de intereses. Pues que con ese valor, en el año 17, casi la mitad de tiempo, yo ya podría estar comprando con ese dinero una casa antes de llegar a los 30 años. Obviamente que la casa antes costaría por lo menos unos 750, unos 800.000 dólares, pero para mí yo ya podría estar comprando esa casa en el año 16 a este valor que está acá. En lo que se valoriza en 30 años, en el año 17, en la mitad del tiempo, yo podría estar comprando una casa alrededor de 1.000.000 de dólares. Digo, bueno, puede ser inclusive más o menos. Sería la mitad casi de tiempo. Por eso, para mí, actualmente, y eso lo hago en modo de ejemplo, para mí sería más rentable invertir en un ETF o en acciones durante los 30 años porque tendría casi 3 veces la rentabilidad de lo que yo en la casa. Esto es lo que yo me ganaría si la casa probablemente la rentaría, haría otra casa, en fin, pero esto es un promedio. Y aquí mucha gente va a decir que la casa es la mejor inversión y no. Aquí tenemos que saber aquí los pros y contras. Obviamente que la casa, diría mucha gente que la casa es mejor porque usted la puede rentar totalmente y le puede sacar alrededor de un 12 o un 15%. Pero al final, si usted vive en ella, puede ser una opción. Pero si usted invierte en bolsa sin saber y comprar, que porque mucha gente pierde dinero, solamente invertir a largo plazo, pues sencillamente tendría más o menos 3.500.000 dólares aproximadamente, casi 3 veces lo que yo tendría de valor. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿yo invertiría ese dinero en un ETF? Y eso que yo no le coloqué aquí lo que realmente tocaría, que es alrededor del 32.61. Si yo le coloco más o menos aquí, aquí digamos un 18% y eso yéndome a lo más, mire lo que pasaría, casi 28 millones. Entonces, con el interés compuesto, si ustedes se dan cuenta, la casa no hace interés compuesto y eso es lo que ustedes no han entendido todavía. Las casas no hacen interés compuesto, solamente ganan por valorización y lo que ustedes le inviertan a la casa, si ustedes la rentan, es una posibilidad que ustedes puedan sacarle alrededor de un 8 o un 10%. ETF le puede sacar a usted un 32%. Lo vimos en el ejemplo anterior haciendo interés compuesto y es por eso que las acciones invirtiendo a largo plazo, al final es mucho mejor si lo invertimos en un ETF o en una acción, si ya entramos más a fondo, que sería la mejor acción, ¿sí? Ahora, pregunta del millón. ¿Cuál acción es mejor? Y eso depende de cada cliente. Yo te recomiendo invertir en un ETF, que es un grupo de acciones a largo plazo, que en este caso está dando más o menos un 32% de rentabilidad anual o
va a variar, o sencillamente invertir en una acción de acuerdo al presupuesto que ustedes tengan. Y ya para concluir este video, cualquier inversión a largo plazo, sea una casa, sea una acción o un ETF a futuro, relativamente es lo mejor que tú puedes hacer si quieres diversificar tu capital. Ahora, esto es sencillamente un ejemplo, no es una verdad dicha, porque pues el mercado también puede caer, como las casas también pueden caer, como pasó en la recesión del 2008, que todo el mundo perdió sus casas y las casas se pusieron supremamente muy baratas. Ahora bien, mucha gente dice que la renta está subiendo alrededor más o menos de un 4 a un 5%, y más la casa que son 4, entonces sería más o menos un 8 o un 9%. Pero este es un ejemplo solamente muy sencillo para que ustedes analicen el tema de los números con la casa o el tema de los números con acciones, rentabilidades un poco más altas, porque el mercado también puede ser volátil y puedes perder dinero, pero como tú inviertes en un ETF que contiene un grupo de acciones, a largo plazo, pues el promedio va a ser alrededor de un 8 o un 10% en el peor de los casos. Y si te va bien, como en este ETF, pues la rentabilidad puede ser casi 3 veces lo que está actualmente en el mercado. Recuerden que también toca tener en cuenta el tema de la inflación, que es alrededor de un 3.5%, que no tuve en cuenta, pero igual para ambos escenarios la rentabilidad aplicaría para los dos, y en este caso dirían algunos realtos que la casa es la mejor inversión, que porque lo de futuro, pero hay que diversificar los portafolios y al fin de cuentas eso depende de tu presupuesto y de tu capacidad de endeudamiento para tomar estos riesgos. Dicho esto, bendiciones, dejen todos los comentarios en la cajita abajo. Con gusto yo los leo y los responderé en el menor tiempo. Dicho esto, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Gracias.